Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Geotecnia by Poblex. Y en esta ocasión les traigo un video sobre los asentamientos en arenas. Lo que vamos a ver hoy día es el método de Schmearman, de 1970 y 1978. Comencemos. El método de Schmearman. El método de Schmearman es un procedimiento empírico desarrollado a partir de un modelo físico de asentamientos, que fue calibrado mediante el uso de datos empíricos. Este método, a pesar de su carácter empírico, tiene una base racional en la teoría de elasticidad, el análisis de elementos finitos y en observaciones realizadas tanto en campo como en laboratorio. Es así que Schmearman, basado en los resultados de medidas de desplazamientos producidos en masas de arena sometidas a carga, además del análisis de elementos finitos y deformaciones, realizado en materiales con comportamiento no lineal, postula que la distribución de deformación al interior de una masa de arena cargada es muy similar en forma a la de un medio elástico lineal. Fórmula general de Schmearman. Esta es la fórmula general de Schmearman, donde Q sub n es igual a la carga neta aplicada al nivel de fundación. I13P es el factor de influencia de la distribución general simplificada de I13 versus la profundidad relativa en el punto medio del estrato. E' es igual al módulo de elasticidad equivalente calculado en la mitad del estrato I, de espesor delta ZI. C1 es el factor de corrección por profundidad. C2 es el factor de corrección por fluencia en el tiempo. Y C3 es el factor de forma. Coeficientes de corrección. El primer coeficiente de corrección nos dice que C1 es igual a 1 menos 0.5 multiplicado por Q' sub 0 sobre Qn, y eso debe ser mayor o igual a 0.5, donde C1 es el factor de corrección por profundidad. Q sub 0', o la carga inicial efectiva, es la presión de sobrecarga efectiva al nivel de fundación en condiciones iniciales, eso es muy importante. Q sub n es la carga neta aplicada al nivel de fundación. Coeficiente 2. Coeficiente 2 nos dice que es igual a 1 más 0.2 por el logaritmo multiplicado por t dividido entre 0.1, donde C sub 2 es el factor de corrección por fluencia en el tiempo, y t es el periodo en años en el que se calcula el asentamiento. T tiene que ser mayor a 0.1 años. Y el factor de corrección C3 es igual a 1.03 menos 0.03 multiplicado por la relación de L sobre B. Este valor debe ser igual o mayor a 0.73. Factor de influencia de deformación pico. Esta es la ecuación del I13 pico o factor de influencia de deformación pico, donde I13P es igual al factor de influencia de deformación pico. Q sub n es la carga neta aplicada al nivel de fundación. Y el esfuerzo vertical, pico efectivo, es la presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación, calculada en la profundidad donde presenta I13 pico. Casos de análisis del método Schmearman. Existen en realidad tres casos que se deben analizar. Primer caso, fundación cuadrada. ¿Cómo sabemos cuando mi fundación es cuadrada? Cuando mi relación de la longitud y la base es igual a 1. Los límites y la determinación de los I13 picos se dan con las siguientes fórmulas y características. Los límites. Siendo esta nuestra gráfica para el primer caso, debemos empezar siempre desde un punto 0.1. Para el caso de L sobre B igual a 1, siempre se empieza en 0.1. Eso es nuestro punto de arranque. Y para saber hasta dónde llega nuestro punto pico, va desde el nivel de fundación hasta B medios, y desde el nivel de fundación hasta 2 veces la base. Para nosotros poder determinar todos los puntos necesarios de los I13, que son los puntos centrales en cada estrato, en este caso habría un punto y un punto, podemos utilizar nosotros dos métodos, el método de interpolación geométrica o el método fórmula. Para utilizar la fórmula, estas tienen sus limitaciones, es decir, que esta fórmula solo va a funcionar de DF a B medios, es decir, que solo va a funcionar de este rango, a partir de este punto a este punto.
Y la segunda fórmula, es decir esta, solo va a funcionar de B medios desde aquí hasta 2 veces la base, hasta aquí. Solo en ese rango va a funcionar esta otra fórmula. Segundo caso, fundación continua. ¿Cómo sabemos entonces si estamos en este caso? Cuando la relación L sobre B es mayor a 10. Entonces con los límites y la determinación I sub 13i, tenemos que los límites de f van de df hasta b. ¿Qué quiere decir hasta b? Por ejemplo, si mi base tiene 2 metros, la profundidad donde se va a hallar, o hasta donde voy a medir, es 2 metros. Y df hasta 4 veces b, ¿no? Serían 8 metros. Medido siempre medido desde el nivel de fundación. Por eso dice desde df hasta b y df hasta 4 veces b. Lo que se hace en este método de Schmiermann es determinar puntos de incremento I13, los puntos I13, que son valores pequeños que se encuentran en esos puntos, en el punto central del estrato, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el primer caso empieza en 0.1, el segundo caso en fundación continua, el valor donde comenzamos es en 0.2. Vamos hasta B, al punto pico, y hasta 4 veces B en la cola, ¿no? Y para determinar, por ejemplo, los diferentes puntos, si aquí hubiera 3 estratos, deberíamos hallar 3 puntos. Si aquí hay 5 estratos, debemos determinar 5 puntos. Entonces, nuevamente, esta fórmula tiene límites, que va de df a b, de aquí a aquí. Y esta otra fórmula tiene límites de b a 4 veces b, es decir, desde el punto pico hasta la cola. Tercer caso, fundación rectangular. ¿Cómo sabemos entonces si estamos en este caso? Cuando la relación L sobre B es mayor a 1 y menor o igual a 10. Entonces, vamos a adoptar y usar las mismas ecuaciones y los mismos límites tanto del caso 1 y del caso 2, utilizando el 0.1 de inicio en el cuadrado y 0.2 en la gráfica de la fundación continua. Entonces, ¿cómo vamos a graficar o combinar estas dos gráficas en una sola? Este es uno de varios métodos para poder determinar el asentamiento inmediato por el método de Schmiermann en el tercer caso. Entonces, teniendo nuestra zapata, vamos a graficar una vertical en el eje o en el punto central de nuestra fundación. Marcamos a un lado 0.1 y al otro lado 0.2. ¿Para qué? Para que nuestra gráfica cuadrada se encuentre a un lado y nuestra gráfica continua quede al otro lado. Entonces, a partir de nuestro nivel de fundación, medimos b medios hasta el punto pico del cuadrado y 2 veces b hasta la cola del cuadrado. Esa sería la cola del cuadrado, cabeza y punto pico. Nuevamente, desde 0.2 para el continuo, con una profundidad de b, hasta 4 veces b en la cola. Medido siempre desde el nivel de fundación, ambas distancias. Y estos serían los puntos I13 pico para el cuadrado. Vamos a representar el cuadrado o el primer caso como S. Fundación cuadrada representamos con S. Y fundación continua representamos con C. Este sería el I13, el punto I13 pico para una fundación continua. Entonces, en este método lo que se añade es la determinación de la profundidad Z. Esta profundidad Z de F debe ser medida igualmente desde el nivel de fundación. Y luego se debe prolongar la cola con la misma pendiente de la gráfica del primer caso para fundación cuadrada. Así. Entonces, reemplazando con la segunda ecuación de interpolación, en esa distancia vamos a obtener valores negativos. Entonces, lo que nos dice el método de Schmiermann es que debemos determinar puntos que estén sobre la línea y que estén en el centro de cada estrato, ¿no? Tenemos un valor aquí y lo interpolamos a la mitad del estrato. Haciendo interpolaciones a la mitad de cada estrato, debemos luego reemplazar esos I13 en la fórmula de Schmiermann. Pero la fórmula de Schmiermann solo nos dice que podemos reemplazar un valor. Eso quiere decir que según estas gráficas tenemos aquí un valor a la mitad y otro valor a la mitad.
lo que debemos hacer es combinar ambos valores y obtener un solo valor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con la fórmula de la combinación de los I13. El I13 resultante es igual al I13 cuadrado más el I13 continuo menos I13 cuadrado multiplicado por R. Pues R es igual a L sobre B menos 1 sobre 9, que también se encuentra en la fórmula de Z de F, que es la profundidad de influencia de una zapata rectangular. Entonces, aquí lo que vamos a reemplazar son los I13 picos. Aquí el pico del cuadrado, pico del continuo, pico del cuadrado, cuadrado, cuadrado y pico del continuo. El valor de R y el valor de B. Es muy importante que el valor de R sea reemplazado con todos los decimales, y para que eso pueda suceder, mejor si los reemplazan en forma de fracción. Módulo equivalente de Schmearman. El método de Schmearman tiene una teoría, que cuando tenemos un pequeño estrato de arcilla y predominan en todo el perfil estratigráfico los estratos de arena, lo que podemos hacer es convertir ese estrato de arcilla en un equivalente de arena. Y eso se puede hacer con los siguientes valores: con el esfuerzo efectivo vertical, con el coeficiente de compresión o el coeficiente de compresión, sea cual sea el caso, sea una arcilla consolidada o una arcilla sobreconsolidada, y el índice de vacíos. Con estos datos podemos obtener el módulo equivalente de Schmearman. Podemos hacer pasar una arcilla como una arena. Entonces, según la ecuación general del asentamiento, sabemos que el asentamiento total es igual al asentamiento inmediato más el asentamiento de consolidación primaria, que se da en arcillas, y más el asentamiento secundario. El secundario no es un caso de estudio, y el asentamiento inmediato se da tanto en arcillas y en arenas. Entonces, al convertir ese pequeño estrato de arcilla, todo sería arena. Por lo tanto, nuestro asentamiento total se convierte en asentamiento inmediato, en arenas. El valor que nos va a arrojar esta ecuación serán kilonewtons sobre metro cuadrado. Bueno amigos, hasta aquí. Si les gustó el video, dale un like, apóyalo, compártelo y suscríbete para ver más contenido sobre la mecánica de suelos. Gracias y hasta la próxima.